Nah, esto es un montón. La verdad que no puedo seguir escuchándolo. Muchas gracias por tu tiempo. Después de mucho tiempo, hoy vamos a volver a escuchar y a analizar al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Me han recomendado mucho tanto en los comentarios de los videos de este canal de YouTube, como así también en mi cuenta personal de Instagram, que escuche a la canción en español que compuso el mismísimo Dimash, que se llama El amor en ti, que fue cantada por él en vivo en el concierto de Almaty. Si querés dejarme alguna otra recomendación sobre algún otro tema cantado por Dimash o por algún otro cantante o músico que sea de tu agrado, recuerda que lo puedes dejar escrito debajo en los comentarios o incluso seguirme y escribirme a través de Instagram para que pueda verlo más rápidamente. Vamos a ver cómo es esto. Épico. Cinematográfico ya suena. Fíjate la gravedad del asunto, está cantando con una voz muy profunda, tiene una impostación típicamente lírica. Está, por lo menos cuando dice cielo gris, porque recordemos que está en español. Cielo gris, a este do, 1, 2, 3, do 3, profundo, suave, comprensible. Muy redondeado el sonido, bellísimo. Qué bien, muy bien. Hermoso, hermoso. Antes de continuar con eso, vamos a ver qué está haciendo, sobre todo esta parte que escuchamos recién. Estamos en la tonalidad de Fa menor, una tonalidad que ya le hemos escuchado cantar a Dimash en otros análisis que hicimos en el canal, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Es una tonalidad que le queda cómoda porque le permite llegar hasta este Fa, o incluso esforzándose un poco, independientemente de que le salga casi naturalmente, puede llegar hasta este Fa 6. Lo importante no es el rango vocal inmenso que ya le conocemos a Dimash, sino la claridad y la belleza con la que logra abarcarlo justamente a ese registro, porque de nada valdría que tenga ese registro tan amplio y que no le pudiera sacar el jugo, el provecho. Estamos en Fa menor, dijimos. Cielo gris, va al si bemol menor, se queda ahí un rato, llega al re bemol mayor y hace siempre estamos variando entre la tensión y la relajación. Algo tenso que relaja. Súper delicado todo, sin esforzarse. Bueno, ahí se puso un poco más intenso. Fíjate cómo de a poco va creando el clima y va subiendo. Acá que está vestido de negro, está cantando por la zona media, su zona súper cómoda, profunda, grave, que le queda muy bien, que se entona muy bien. Como tiene esta impostación lírica, quizás se pone un poco dificultoso entender qué es lo que está diciendo. Me dijeron que hablan no sé cuántos idiomas, 10, 11 idiomas. Si tenés algún dato al respecto, déjalo debajo en los comentarios. Pero lo que me parece interesante es que con el cierre de cada frase está haciendo algo que en música le llamamos un acorde suspendido o una nota retardada, que se retarda su resolución. Por ejemplo, él está haciendo esta nota, que le permite volver al primer acorde para construir una nueva frase simétrica a la anterior, pero con otra entonación, y acá sube un poco. Puedo comprender que estas tormentas negras son parte de un fin y que abrazarlas todas para renacer, encontrar
La tensión que relaja. Repite lo mismo que antes, pero con un poco más de intensidad. El bajo que baja, ahora lo vamos a analizar. Tensión, relaja. Bueno, ¿para qué? Apareció otro Dimash, me encanta. La disposición escénica que siempre tiene Dimash es muy teatral y además hace temas que no son estrictamente comerciales, cortos de 3 minutos, sino que le da el espacio necesario a la música para que se desarrolle. Eso es maravilloso y que lo escuchemos completo, una canción de 6, 7 minutos o esa canción que analizamos, The Story of One Sky, que dura 13 minutos, también maravilloso, porque eso permite que la música fluya naturalmente y construya de a poco todo lo que ella quiere significar, o lo que él quiere significar a través de la música, mejor dicho. Pero fijémonos en esta parte que aplica la técnica de el bajo que baja, es decir, arranco con este acorde y hago que baje el bajo, la nota más grave va bajando de una nota a la vez, y él lo que va haciendo es, sobre fa menor, esto, se queda un poco más acá, hace una nota de paso para ir a este acorde y después introduce este acorde nuevo que no es propio de esta escala, pero que le da como también una sonoridad épica, para luego desembocar nuevamente en la tensión que habíamos escuchado antes y volver a arrancar. Sobre todo en ese final que usa de unión para aparecer en el Dimash blanco, como el opuesto al negro justamente. Y el ritmo. Hermoso. Maravilloso, esto es como si fuera un estribillo. Aparece este Dimash en blanco que se opone al Dimash en negro y fíjate que está cantando un poco más arriba, ya en la zona de los medios declaradamente. El negro parece representar lo grave, lo oscuro, lo bajo, lo blanco un poco más arriba. Está haciendo exactamente lo mismo que antes, solamente que cambió el ritmo, la forma de acompañar la música, que es algo muy característico de Dimash también, que reutilice una parte y cambia un poco el ritmo para darle un nuevo color de intensidad a lo que está sonando en ese momento. Otra vez, repite, insiste con la misma idea. El bajo que baja. Bien, apareció un tercer Dimash, me encanta. Y fíjate que el rojo, a diferencia de los otros dos, fue un poquito más arriba. Exactamente. Arranca en un si bemol, 1, 2, 3, si bemol 4, describiendo el acorde de si bemol menor. Recordemos que estábamos en fa menor. Si bemol menor es un acorde que forma parte de esa escala, así que está todo en orden. Hace 3 veces el estribillo con la aparición del Dimash blanco, cristalino, puro, angelical. Y ahora cuando pasa a la nueva sección arranca directamente con el melisma característico de Dimash, que ya es por lo menos por lo que yo lo he conocido y por lo que me lo han recomendado mucho, en el que entona notas muy altas, muy bien colocadas, sin ningún tipo de ayuda de ningún dispositivo digital, y las canta perfectamente bien, como súper bien colocadas, y vamos a ver qué melodía describe con su voz y a ver si el rojo canta alguna letra o hace solamente vocalizaciones. Misterioso.
No, esto es un montón. La verdad que no puedo seguir escuchándolo. Muchas gracias por tu tiempo. Yo quisiera que en algún momento ya haya alguna cosa que no me sorprenda de Dimash, pero afortunadamente tiene la capacidad maravillosa de, con un pequeño gesto vocal, llamar nuestra atención nuevamente. Cuando dije misterioso, hace un movimiento con la armonía que acompaña claramente el movimiento de su voz cuando describe con su maravillosa voz esta melodía. Misterio. Esperanza. Y fíjate que si usas auriculares lo vas a escuchar muchísimo mejor. Me parece que es también parte de lo que Dimash quiere transmitirnos con su música, porque no es una música sencilla de procesar. Y esto no quiere decir que es mejor ni peor, sino que es una música muy compleja porque de fondo en los instrumentos, en lo que están tocando, aparecen muchos pequeños movimientos internos que colaboran con la grandeza de su voz. Por eso me parece importante no solamente apreciar lo que ya sabemos que Dimash puede hacer, sino la música que está sosteniendo todo el poder de su voz, porque eso es también parte del mensaje que intenta transmitir a través de sus canciones. Vas a ver que de fondo en esa melodía, cuando termina este pasaje de 4 acordes, se escucha para volver a iniciar el proceso. Entonces, esto es genial. Y ahora cambia a la segunda vuelta y ahora pasa esto. Sube. Antes decíamos que bajaba el bajo. Bueno, ahora sube la nota más aguda que está cantada por él, con esos gritos maravillosos que hicieron que yo me fuera a tomar un mate para descansar un poco. Sube. Hermoso todo, mira. Bueno, pará, porque es un montón de información. Nunca me la va a dejar fácil, Dimash. Nunca voy a poder hacer un video en el que diga, bueno, 4 acordes, hace esta melodía sencilla. No, el tipo tiene que siempre hacer algo nuevo, lo cual es genial porque nos invita a crecer auditivamente. Bueno, entonces en esta parte, que el ritmo que utiliza es parecido a uno que había utilizado antes, lo único que está haciendo es repetir los 4 acordes que habíamos visto recién. El del misterio. Misterio. Y repite eso, pero después aparece él en persona cantando ahí con algo con glitter, con brillitos. Y acá, en esta parte que modula, es decir, cambia la atmósfera sonora, la tonalidad hacia otra tonalidad vecina, cercana, que se llama si bemol menor, crea en el estribillo el mismo pasaje, la misma distancia que hay entre un acorde y el otro, pero en la nueva tonalidad. Es decir, ahora pasa esto y aparece este acorde muy, muy bueno. ¿Escuchaste? Ahora. Vos me dirás, pero ¿no está utilizando el mismo esquema de acordes que en el estribillo anterior? Sí, pero con una pequeña modificación. Arranca en si bemol menor, aplica la técnica de el bajo que baja, pero lo deja abierto con este acorde, que es un acorde aumentado, que es tenso, abierto, pero que le da todo el color posible. Y sigue bajando. Y sigue bajando, escuchemos. Tensión que relaja.
al final Dimash dijo un gran ole. Toda esta parte es tremenda, me quedé escuchándola muy atentamente porque me pareció maravilloso. De la música acá, Dimash está cantando consigo mismo a 4 voces, ¿no? Los 3 en las pantallas, más el Dimash en vivo y en directo ahí en Almaty. Y fíjate cuando corta la música y queda solamente la construcción musical coral que hizo, que es maravillosa. Mientras las 3 voces de él en las pantallas están haciendo un movimiento paralelo, es decir, están cantando paralelamente al mismo tiempo, él en vivo está haciendo melismas sobre eso, lo que enriquece completamente el discurso. Y después, cuando llega a esta parte que es el final, hace los acordes de tensión y después de esto uno esperaría que fuera acá para resolver. Pero no, al final hace un pequeño corte e ingresa a la coda, que es la parte final de una canción que puede estar o no, porque técnicamente no agrega nueva información, sino que es más artístico, decorativo, para darle un cierre a la canción y que no sea tan abrupto. Entonces fíjate que acá debería resolver acá, y sin embargo vuelve al primer acorde de todos, al fa menor. Pero para eso hace un pequeño corte en el medio. Fa menor, vuelve al principio, cielo gris. Diferencia de voces en el rango. Y como siempre, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos videos que creé especialmente para vos. Chao.